Muy buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura de Seguros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, titulado El uso de la inteligencia artificial en seguros. Y para poder desarrollarlo, contamos con Raimundo Chapa. Él es socio director de Segutrends. Él ya nos ha acompañado en otros webinarios. Así que, Raimundo, es un gusto volver a tenerte con nosotros el día de hoy, conectados para poder conversar sobre este tema tan interesante. Bienvenido, Raimundo. Gracias, Víctor. Un gusto estar aquí contigo participando. Hemos escuchado mucho hablar sobre inteligencia artificial. Algunos comentan pues que según IBM, ¿no? El 35% de las empresas de Estados Unidos utilizan ya directamente la inteligencia artificial y el 42% la está explorando todavía. Si nos puedes poner en contexto, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la deberíamos entender? Y mira, la inteligencia artificial es algo que surge hace muchos años. Hoy día se ha visto o se ha vuelto una realidad. Antes se veía como una posibilidad, la posibilidad de hacerlo, pero obviamente la inteligencia artificial ocupa una gran cantidad de datos y anteriormente por las computadoras que se tenían, por el nivel y la capacidad de procesamiento, no era posible poder explotar toda esa información. Entonces esto se ha vuelto una realidad de unos años para acá de forma muy rápida, exponencial, y esto gracias al crecimiento en la capacidad de procesamiento de las computadoras. Y el concepto de inteligencia artificial no es otra cosa que es una simulación, trata de simular lo que es la inteligencia humana, ¿sí? Obviamente procesada por máquinas, o sea, la inteligencia humana procesada por máquinas, especialmente sistemas computacionales. Entonces, considera básicamente eso, sistemas computacionales y algoritmos, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial se trata o trata de ejecutar tareas que típicamente requieren de la inteligencia humana. Y mucho de esto es el entendimiento del lenguaje, sobre todo, o sea, cómo entender el lenguaje, la capacidad del lenguaje. Cuando tú dices algo, ¿qué significa? ¿Qué quieres decir con el lenguaje, no? El reconocer patrones, ya sea escritos o patrones de dibujos, ¿sí? El reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, que es algo sumamente importante y que todo ser humano hace de una u otra manera y en menor o mayor escala, la resolución de problemas y el aprender de la experiencia humana. Entonces, básicamente esos son los conceptos básicos, o más que básicos, fundamentales de lo que puede ser la inteligencia artificial. Y una consulta, Raimundo, si es que imita la inteligencia humana, también se puede equivocar, me imagino, ¿no? El ser humano se equivoca. En este caso, ¿hay margen de error? ¿Es mínimo? ¿Cómo funciona esa parte? No, correcto, definitivo. De hecho, uno de los riesgos precisamente, la inteligencia artificial es un concepto donde se entrena la máquina. Hay un concepto que es el machine learning, ¿sí? Donde la máquina va aprendiendo en base a algoritmos y modelos que le permitan aprender, ¿sí? A partir de datos, ¿de acuerdo? Y un gran riesgo que tiene la inteligencia artificial es con qué datos aprende la computadora. Y el tema es el sesgo de los datos. O sea, si tú, no es lo mismo, por ejemplo, que la computadora aprenda de una población hispana, de un cierto nivel socioeconómico, por ejemplo, de su comportamiento, conducta y demás, a que lo haga en un país europeo con otro nivel, de educación, probablemente de riqueza. Entonces, el tema del sesgo de la información es muy importante. O sea, si la información está sesgada, pues la computadora puede aprender con información sesgada y cuando le hagas una pregunta, pues no va a ser real en el país o en la región o en la demografía a la que le puedas estar haciendo referencia, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los grandes peligros de decir, bueno, la máquina va a aprender, pero va a aprender en base a qué datos. Entonces, el sesgo de la información es algo que se tiene que tener mucho cuidado. Obviamente esta cuestión se puede dar pues de dos formas, ¿no? Que sea involuntaria, porque no se tuvo la precaución de tener la información relevante y homogénea para toma de decisiones, o que sea adrede, o sea, que con un propósito específico,
se haya o se haya permitido que la máquina aprendiera algo que sabíamos que no era 100% correcto, ¿no? Entonces, ese es un tema, o sea, el tema del sesgo de la información y cómo aprende la máquina es algo muy relevante, ¿no? Interesante, me he puesto a pensar ahorita de repente en una empresa corporativa que tiene diferentes sedes repartidos por todo el mundo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces va a tener o va a necesitar de repente Claro. inteligencia artificial por zona y después tendrá uno que agrupe a todas para tomar una decisión global, no sé. Definitivamente, o sea, es que si tú te pones a verlo en la vida real, o sea, y en el hoy día, sin el uso de las máquinas, pues obviamente la respuesta a la misma pregunta, pues va a ser, puede ser totalmente diferente en un lugar que en otro, o inclusive en el mismo lugar con una demografía diferente de gente, ¿de acuerdo? Con características diferentes. Entonces, eso es todo un tema. Por eso también no es tanto. Sí es muy importante, obviamente, cómo aprende la computadora, pero también es sumamente relevante las preguntas que le hagas, ¿ok? O sea, la pregunta tiene que ser, pues, una pregunta que contemple todos los componentes en un momento dado de una toma de decisión. O sea, que sea una pregunta bien estructurada y una pregunta completa para que obviamente la respuesta, pues, también sea en ese sentido pues obviamente confiable y objetiva, ¿sí? Tengo entendido que hay diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? Me parece que una es general y otra es generativa, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito más al respecto? ¿Qué es lo que conoces sobre los diferentes tipos de inteligencia artificial que existen? Sí, realmente lo que se está usando muchísimo hoy día es la inteligencia artificial generativa. Básicamente todo se está basando sobre eso. Por ejemplo, los conceptos del chat GPT y toda esta cuestión es inteligencia artificial generativa. Se divide en dos partes, básicamente. Por ejemplo, una que le llaman la débil y la otra como las fuerzas nucleares, ¿no? La débil y la fuerte. La débil tiene mucho que ver con todo lo relacionado, por ejemplo, a chatbots, asistentes virtuales, toda esa cuestión. Y ya la fuerte o la compleja tiene que ver ya con algoritmos como lo que es el chat GPT, que son conversacionales, donde obviamente ya es un poder generativo mucho más grande, ¿no? Entonces, básicamente la inteligencia artificial hoy día es generativa, es en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de textos, pero también en el desarrollo, por ejemplo, de imágenes, ¿sí? De imágenes o de producciones, inclusive de prodúceme esto, ¿no? Entonces, ese es el concepto de generativa, el generar, la generación. Ese es el concepto básicamente hoy día. Interesante. Y con tanta información que hay en Internet, ¿cómo diferenciar si lo hizo la inteligencia artificial o lo hizo un ser humano? Ese es un gran tema, o sea, ese es un gran tema. Por eso, independientemente de dónde venga, el tema siempre es entender, o algo muy importante es entender la fuente, conocer la fuente, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo. O sea, es el concepto de fundamentar una declaración. O sea, ¿en qué te basas para decir lo que estás diciendo? Porque hoy día, como tú bien comentas, con la cantidad de información que existe, pues cualquiera puede decir lo que sea, ¿sí? Pero obviamente se va ganando una identidad y la gente va hablando con autoridad en base a los hechos y en base a los resultados que va construyendo y a lo que va diciendo que se va cumpliendo, ¿no? Entonces, eso es todo un tema, o sea, es todo un tema realmente entender bien la fuente, fundamentar las declaraciones que se hagan. Y pues obviamente siempre que el consejo yo creo que sería un poquito, pues tú también piénsale por tu lado, ¿no? De hecho, ese es otro de los riesgos, ¿no? Ese es otro de los riesgos del uso de la inteligencia artificial, que eventualmente la gente o las empresas, la gente, porque esto aplica en el ámbito personal como en el ámbito de negocios, pues te acostumbres a hacerle caso a lo que la máquina dice y no te lo cuestiones, ¿sí? Entonces, y en seguros esto aplica, o sea, a lo mejor en una selección de un riesgo, pues tú pones a trabajar un algoritmo y el algoritmo te dice, oye, pues no, o sí, pero con estas condiciones, y a lo mejor puede estar equivocado o no, digamos no equivocado, pero digamos que no 100% correcto, ¿sí?
Entonces yo creo que ahí también debe entrar siempre el juicio humano para definir y determinar hasta dónde tomarlo y hacerle caso o no hacerle caso al 100%. Entonces, ese es uno de los riesgos también, decir, oye, es que me lo dijo la máquina y la máquina debe estar correcta. Pues sí, pero no, o sea, no necesariamente. Entonces, ese es todo un tema, o sea, ese es todo un tema y sobre todo hoy día que esto está, pues obviamente, yo creo que apenas empezando. La realidad es que va empezando y es curioso, Víctor, porque pues hay diversas fuentes, ¿no? O sea, tenemos lo del chat GPT, tenemos otras, lo que trae Microsoft, lo que trae IBM, hay varias gente que está desarrollando esto y un día se puede tornar inclusive en el concepto de decir, bueno, ¿a qué inteligencia artificial le pregunto? Y eventualmente compararlas y decir, bueno, aquí me sugieren esto, aquí me sugieren esto otro, aquí me sugieren esto otro, pero yo creo que a fin de cabo, el toque humano o el juicio humano, pues siempre se va a dar, o sea, siempre debe estar presente, porque pues la máquina otra vez aprende, pero puede aprender con datos que no necesariamente son los que son. Y esa intuición humana, pues la máquina, pues yo creo que no la tiene y no la va a, y se va a tardar en tener, sin, por no decir que no la va a tener, ¿verdad? Buenísimo, Raimundo, me has hecho acordar un poco de que a veces es bueno regresar al inicio, ¿no? Hacer algunos cálculos manuales, ¿no es cierto? Para comprender muy bien cómo son tus datos y después tomas, haces algunas proyecciones, por ejemplo, pero ese expertise que has tenido de hacer cálculos manuales es el que te permite cuestionar si la máquina su cálculo tiene sentido, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces tienes un expertise en base a lo que has calculado años previos y también tu olfato, ¿no? De cómo está el entorno para saber si tiene lógica esa decisión que se va a tomar, digamos, amparada en un estudio de inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Mira, pues yo, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho en la empresa en Segutrends. Yo desarrollo mucho contenido y obviamente el contenido que yo desarrollo, pues lo baso, lo estructuro yo, pienso, a ver, cuando voy a hablar de un tópico, de qué se trata, cuál es el objetivo, crear toda una narrativa, tratar de definir cómo voy a ir construyendo la historia, ¿no? En ese sentido. Y lo que es bien importante es, todas las bases yo las defino, inclusive que yo creo esas narrativas y utilizo luego la inteligencia artificial para que me la componga, para que probablemente me la mejore, ¿sí? Pero así como que decir, oye, escríbeme todo un ensayo sobre este tema, no, o sea, como que es un apoyo, o sea, al menos para mí en mi experiencia personal en lo que yo hago, yo creo que eso es como yo lo he implementado y como a mí me ha funcionado. En el caso de los programadores, por ejemplo, pues ellos, hijo, la inteligencia artificial es increíble porque muchas cosas de programación, pues ahí lo rebotan. O sea, oye, traigo esta situación, estoy obstruyéndome con esto en tal lenguaje, aquí me detengo, ¿qué puedo hacer? Y la realidad es que paso a paso se va dando la solución. Pero otra vez, tienes que saber qué preguntas hacerle, cómo estructurarlo, y es como un mentor, pero que, o sea, que no entiende realmente cuál es tu intención, ¿ok? Entonces, a lo mejor un mentor, una persona humana te va a entender, ah, tú quieres llegar aquí, tu intención es esta, bueno, yo lo haría de esta forma, pero no, acá son respuestas muy concretas, muy objetivas, pero la máquina no sabe por qué se lo estás preguntando. Sí, o sea, esa intuición así como que queda ahí un poquito atrás, ¿no? Entonces, o a lo mejor yo no he aprendido la forma correcta de hacer las preguntas, pero es un tema. Yo creo que la parte humana, como todo, o sea, como todo en esto, yo creo que es una combinación, Víctor. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, de las ventas de seguros por Internet, decíamos, es que ya los agentes de seguros no van a existir porque todo se va a vender por Internet y por computadoras. Y, pues, la realidad es que al menos en México eso no sucede. O sea, la parte del internet te ayuda en algo, pero hoy día, por ejemplo, los cierres se tienen que hacer con una persona, inclusive en seguros como los seguros de automóviles, que no hay tanta cuestión complicada de entendimiento y demás. Un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, pues olvídate.
pero aún en seguros así tan simples, la realidad y lo que hemos visto es que al final tiene que intervenir un ser humano para cerrar la venta. En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos sí, por cuestiones culturales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso, bueno, pueden haber algunos seguros obligatorios, digamos, que son muy sencillos y ahí sí puedes tomar la decisión de aceptarlo porque no es tan complicado y porque lo tienes que contratar si no tienes una multa, tal vez, ¿no? Pero algunos No, obligatorios muy, muy simples, por y ejemplo, que ¿no? realmente Cada, la gente compra esos porque los tiene que comprar sin reflexionar, ujú, ¿no? O sea, no hay, sí. no hay un juicio. Y muchas veces el criterio de compra es el precio. O si el Mm, precio no es un diferenciador, pues el criterio de compra es, oye, pues el que me dé más beneficio. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, ayer platicábamos con unas personas que mandaron a su hija a Francia, tuvo un accidente, tuvo un aneurisma y de la escuela les decían, oye, pues tienes que llevarte un seguro. O sea, es una exigencia del Tecnológico de Monterrey que te vayas a París y te tienes que llevar un seguro. Oye, pues ¿cuál compro? Pues este y este y el otro. Total compró, digo, a ver, ¿cuál es la diferencia? Pues $50 es la diferencia del precio entre el barato, entre el bueno y el mejor, porque no era el malo, no era el bueno y el malo, sino entre el bueno y el mejor. Pues compro el mejor. Bueno, pues el mejor, estuvo la niña 3 semanas en el hospital, gravísima, conectada por todos lados, y a fin de cuentas el cuate salió y pagó 120 euros al momento que firmó su cuenta, ¿no? Pero son seguros que se toma la decisión es obligado, era obligado, o sea, lo tienes que sacar, sacas uno, sacas otro. Pues pues compro, oye, pues yo saco el mejor, ¿cuál es la diferencia? $50, pues dale, no pasa absolutamente nada. O, ¿cuál es el más barato? Pues este. Entonces, sí hay un tema, o sea, es un tema, depende de la decisión de compra, y yo creo que aún ese tipo de seguros, como cuando son obligatorios, pues tomas una de las dos, ¿verdad? sí. Y ahora que me estabas contando, pues, de que no hay ese olfato, esa empatía, ¿no? O sea, tú tienes que saber preguntarle y te va a responder concretamente, ¿no? En cambio, en la presencialidad te permite a ti leer sus gestos, ¿no? De la otra persona para saber si entendió o hay algo más que de repente tú entiendes que quiere preguntarte, pero no se atreve y por ahí tú puedes ayudarlo a comprender mejor Es correcto. el servicio o producto que estás ofreciéndole, tal vez, ¿no? Es correcto, es correcto. Y yo creo que se va a ir mejorando esto con el tiempo. Ya es sumamente poderoso, pero yo creo que con el tiempo se va a ir todavía mejorando más, ¿no? ¿Y qué otros casos nos puedes compartir en donde se esté utilizando inteligencia artificial aplicado a seguros? Puede ser corredor de seguros, puede ser compañía de seguros o algún canal no tradicional que tú hayas visto, que hayas leído en los últimos meses relacionados a la explotación de la inteligencia artificial. Sí, mira, yo conozco básicamente casos sobre compañías de seguros, ¿no? Y son casos de éxito. Y básicamente lo están utilizando las compañías de seguros mucho, mucho, mucho en el tema de identificar o definir la tarifa correcta, por ejemplo, que le corresponde a una persona en el seguro de automóviles, ¿sí? Hay empresas como Geico, State Farm, que están mucho en ese concepto de en base al conocimiento de la persona, a un montón de datos que se tienen, porque obviamente pues ya todo, no todo, pero mucha de la información ya es pública, todo lo que tú pones en tu Facebook, en tus redes sociales y todo eso, pues a ver, de una u otra forma eso está ahí, pero con ciertas preguntas o ciertas cuestiones, pues la computadora o esos algoritmos pueden determinar el costo específico de un seguro de un automóvil para la persona. Y ese costo del mismo automóvil, a lo mejor para otra persona puede ser muy diferente, ¿sí? El mismo auto, o sea, cuando antes hablábamos de que el seguro, la tarifa de un seguro de un automóvil, por ejemplo, era, pues, ¿qué auto es? Ahorita mucho es la combinación del auto y quién es el contratante y quién es el conductor, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, compañías como Geico, como State Farm, están haciendo sus algoritmos para determinar la mejor tarificación en base a la persona. Y ahí es donde empiezan a competir con otras empresas y donde crean, pues obviamente, ventajas competitivas y decir, bueno, yo me nicho en este nicho de mercado, de este tipo de gente.
Y ahí es donde ellos pues, definen sus estrategias comerciales para efectos de producir pues, utilidades técnicas o los seguros que se comercializan, ¿no? Entonces, ellos lo manejan así. Por ejemplo, hay otra compañía que es Progressive. Ellos hacen lo mismo, pero inclusive ponen telemétricos, o sea, el concepto de tener un dispositivo en el automóvil que te va midiendo el número de kilómetros, que te va midiendo la velocidad máxima a la que circulas, la velocidad promedio, los frenones que das, con qué intensidad los das. Entonces, en base otra vez, a las características del conductor más esos telemétricos, pues definen la mejor tarificación. Entonces, eso es un uso muy, muy claro que hoy día ya le están dando compañías de seguros, sobre todo en países ya más desarrollados que los latinoamericanos. Yo espero que pronto lo empezamos a hacer acá de México para abajo, ¿no? Pero la realidad es que eso está sucediendo ya. Esa es una aplicación práctica muy, muy clara y muy fuerte. Hay otras compañías que usan mucho el concepto de asistentes virtuales. Hay casos, por ejemplo, Allianz y USAA, que es otra compañía americana. Pues el mismo concepto, el tema de uso de chatbots, asistentes virtuales, para lo que anteriormente lo tenía que hacer una persona de forma telefónica, pues ahorita lo puede hacer un chatbot, un asistente virtual. Tú te estás comunicando en texto y le estás diciendo lo que necesitas, te está por el otro lado pidiendo y eso funciona. Por ejemplo, aquí en México, a mí yo tuve la oportunidad de interactuar con uno de ellos, de una compañía de seguros que se llama Qualitas. Bueno, y la verdad es que, híjole, sí, sí, pero no. O sea, yo creo que bien hecho el chatbot, pero a lo mejor con una persona, en lo que me tardé 15 minutos en hacer, me lo hubiera resuelto en 5 minutos, ¿sí? Entonces, ahí también es donde hay que tener mucho cuidado, o sea, no caer 100% en el uso de la tecnología y mucho la inteligencia artificial, simplemente con un enfoque hacia adentro, hacia la productividad de la aseguradora y no pensando en el servicio al cliente, ¿de acuerdo? Porque tú puedes crear modelos, tú puedes crear procesos donde dices, bueno, pues sí, pues pongo un chatbot pero la realidad es que para el cliente, o en mi caso al menos, yo lo vi, híjole, si hubiera hablado con una persona me hubiera tardado menos, pero pues obviamente lo que ellos están buscando es la productividad para poder procesar cientos o miles de reclamaciones y dicen, pues este es el camino. Pero pues también eso, si lo haces 100% pensando hacia adentro y pensando en una cuestión de productividad y no servicio al cliente, pues eso puede jugar en contra, ¿de acuerdo? Y yo porque le intelijo un poquito esto, ¿no? Pero otra gente pues se desespera y dice, pues lo mando y ya no hago nada. Imagínate eso en una venta, ¿no? Entonces, es bien, bien, bien importante el tema de la combinación. Siempre la combinación entre la tecnología y el factor humano yo creo que es clave, definitivamente. Sí, de acuerdo. Hay un tema híbrido ahí importante que tomar en cuenta definitivamente, ¿no? Entonces, el uso, ese es un uso, otro uso que se tiene, por ejemplo, es en el procesamiento de reclamaciones, o sea, en el tema de revisar documentación, o sea, si la documentación en un siniestro, por ejemplo, de gastos médicos, pues viene completa, si ya me mandaron el informe médico, si ya me mandaron las facturas, si ya me mandaron, entonces, el revisar toda esa información, pues sí, también son algoritmos que se preparan y ahí no necesariamente inteligencia artificial, o sea, son simplemente, pues tú le dices a la máquina, oye, tienes que procesarlo de esto de esta manera y pues se desarrolla, ¿no? Porque también ahí hay un riesgo, ¿no? El concepto de decir, bueno, esto es inteligencia artificial, la máquina realmente está aprendiendo o son algoritmos sofisticados, pues ya muy claros, ¿no? Entonces, eso es un tema también. Ahí están usando de repente tecnología blockchain para hacer contratos inteligentes. Fíjate que yo no me he metido mucho en eso. O sea, no me he metido mucho, no, conozco el concepto muy, muy por encimita. Pero el concepto de blockchain no sé si tenga o la inteligencia artificial tenga mucho involucramiento con el blockchain, porque el blockchain realmente es un concepto donde para garantizar confianza entre todos los involucrados en una transacción. Entonces ahí no sé hasta dónde pueda la inteligencia artificial estar interactuando, pero puede ser, la verdad.
sería interesante investigar un poquito, ¿no? No lo sé yo. Ok, gracias, Raimundo. Justo me has hecho correr también lo de Tesla, ¿no? Que tiene su scoring en función de cómo administran o gestionan cinco variables, ¿no? Y una de las que comentaste es qué tan brusco frenas, en este caso es si manejas con las dos manos, si Así es, volteas a la derecha o a la izquierda de manera brusca, ¿no? La distancia también que mantienes con el vehículo que está así eh, es, delante. Entonces, y hay una recompensa, ¿no? Hay una recompensa que es un descuento en la renovación en función a tu scoring, ¿no? Es un dato bien interesante cómo compensa ahí Tesla el tema del uso, ¿no? Ahora, por otro claro. lado, de repente, si ya estamos viendo más el análisis del conductor, además del auto y algunos temas adicionales que comentabas, tal vez en el futuro ya no esté asegurando autos, sino esté asegurando a la persona y que me declare los diferentes medios que está usando para movilizarse. No sé, pues un monopatín, bicicleta, auto particular, transporte público, tren, metro, ¿no? Entonces, de repente, tal vez a eso va a ir el nuevo seguro, ya no será un seguro de automóvil, sino un seguro de movilidad. ¿Cómo Puede lo ves? ser, sí, o sea, suena bastante lógico, la verdad no lo había pensado, pero lo que tú comentas, pues sí, puede ser bastante cierto, ¿no? Porque eventualmente, digo, yo lo veo muy lejano, ¿no? Pero eventualmente lo que dicen es que los seguros de automóviles como tal, pues deben de tender a desaparecer. O sea, si ya no va a haber choques, pero yo lo veo muy lejano eso. La parte del manejo autónomo como que tuvo su hype y como que ya se aterrizó un poquito, yo no lo veo muy cercano a eso, pero bueno, cuando eso llegue a suceder, pues a lo mejor no se va a ocupar el seguro del auto como tal, pero la persona va a seguir estando expuesta a un riesgo, porque las eventualidades van a seguir sucediendo. Entonces, a lo mejor, como bien dices tú, pues ya esto va a ir más enfocado a la persona que al objeto, ¿sí? Pero bueno, creo que eso es algo que puede venir más adelante. Y ahí será mucha creatividad hacia dónde se van enfocando pues sí, la toma de riesgos, ¿no? Muy buenísimo. Incluso, bueno, por más autos inteligentes que tengamos, no todo el mercado va a ser 100% Es un tema, auto claro, inteligente, ¿no? O sea, claro. va a haber un grupo de vehículos que van a seguir siendo bajo responsabilidad directa del ser humano. Incluso los autos inteligentes también pueden ser hackeados, ¿no? Entonces, viene un riesgo adicional, ¿no? El cibercrimen. Diferente, digámoslo que diferente. Diferente, totalmente de O acuerdo. sea, es un riesgo. Sí, recordemos en algo fundamental en la tecnología, cuando tú llegas y se da un resultado, pues obviamente se dan una cascada de consecuencias. Bueno, ya sucedió esto, ¿y ahora qué? Pues ahora pueden suceder cosas favorables y pueden suceder cosas desfavorables. Y ahí es donde se crean y se abren oportunidades. Decir, bueno, pues es que ahora ya tengo eso, pues ya tengo un vehículo autónomo, pero ahora lo pueden hackear, pues ahora necesito un seguro contra hackeos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se crean oportunidades, ¿no? ¿Qué otros usos le podríamos dar a la inteligencia artificial? Hemos hablado de los chatbots para poder interactuar con los clientes, en solucionarle temas muy operativos, pero en donde encaje la mayoría de las situaciones, ¿no? Hay casos específicos como tu experiencia que no aplicaba tal vez, ¿no? Hubieras ganado mucho más tiempo interactuando con una persona. ¿Qué otros usos más le podemos dar aparte de los scoring que me comentas? Para el fraude, ¿cómo lo has visto? ¿Has visto algún tema de detección de fraudes, tal vez? Mira, la parte de detección de fraudes, yo la verdad no conozco casos así. O sea, sí se dice que se usa para eso, pero la realidad no me queda claro. O sea, no me queda claro el cómo lo detectan. Digo, a lo mejor lo intuyo un poquito, pues de decir, oye, esta reclamación se sale de lo normal y aquí hay algo raro y empiezo a investigarlo. Sí, o sea, sale de lo normal, una reclamación no sé, a lo mejor con montos excesivos para un padecimiento como una apendicitis, por ejemplo, que en promedio, no sé, se requieren tantas horas de quirófano y de repente te llega una reclamación con más horas, con más días de estancia en el hospital. Bueno, pues eso se sale de la norma.
pero eso realmente no es inteligencia artificial, pues, o sea, tú pones criterios y esos criterios, pues sí. Entonces, o se puede hacer también con la ingeniería. Entonces, esa parte de detección de fraudes yo no lo acabo de entender. O sea, sí creo saber por dónde va, pero no sé hasta dónde realmente sea una inteligencia artificial. Yo lo que veo muy, muy, muy fuerte, Víctor, es la parte de poder personalizar o recomendar más bien los seguros que una persona pueda necesitar, ¿sí? O sea, en base a mi persona, o sea, a mi situación demográfica, a mis cuestiones demográficas, a mi edad, a mi sexo, mi estado civil, a mi nivel económico, este, todo ese tipo de cosas, a mi estilo de vida. O sea, ¿qué hago? ¿Viajo, no viajo? ¿Salgo, no salgo? Sí, o sea, ¿cuál es mi vida, mi día a día? Este, en base a todo eso, que la inteligencia artificial te ayude a decirte, a ver, tú necesitas proteger esto. Tú necesitas como primer seguro tener un seguro, a lo mejor ya no de vida, pero sí un seguro de gastos médicos, por esta razón. Y el seguro que debes de tener, y luego, bueno, ya entras más a detalle, y luego que te recomiende el tipo de seguro que tú recomiendas en base a los riesgos a los que puedes estar expuestos. Que básicamente, si te pones a pensar, pues es lo que debería hacer un agente de seguros. O sea, es lo que debería hacer un asesor de seguros. Pero la realidad es que lo que se vive es que el asesor de seguros busca vender un seguro, porque son vendedores. El gerente de seguros vende seguros, son vendedores comisionistas y pues quiere vender el producto que él quiere o necesita vender. Y ya entra en una conversación con la persona, pero ya se brincó esa parte de realmente es el seguro que necesita esa persona o probablemente sí lo necesite, pero a lo mejor necesita otro seguro antes que ese para proteger otro tipo de eventualidades. O sea, el saber, por ejemplo, tu historia médica familiar, no tuya, familiar, desciendes de gente que tiene, que es propensa al cáncer, que es propensa a enfermedades cardíacas, que te puede dar un infarto. Entonces, oye, pues a lo mejor le recomiendas un seguro de esos, que te enfermas de cáncer y te pagan tanto dinero nada más por la detección. Pues ese tipo de cosas. En lugar de andarle vendiendo un seguro de gastos médicos que no lo pueden pagar, porque es carísimo. Hay un nicho de la población que lo puede costear y otra gente que no. Pero a lo mejor, oye, pues le vendo este producto que le va a indemnizar, son productos indemnizatorios, pero yo sé que lo requiere por este antecedente, en lugar de darle ofreciendo un producto que no va a poder comprar porque no le alcanza para comprarlo, ¿sí? Entonces, eso, o sea, yo creo que ahí está la clave. O sea, yo creo que el entender el uso de este tipo de tecnologías para personalizar y poder recomendar a la gente los seguros que necesita y esos seguros todavía entrar más a profundidad. Ahora sí, necesitas un seguro de vida. ¿Qué es seguro de vida? O sea, ¿qué estás pensando? Y lo mismo que hace una gente, o sea, estás pensando en ahorro, estás pensando en protección, cuándo te vas a jubilar, cómo te quieres jubilar, sí, todo ese tipo de cuestiones, pero que eso lo haga una inteligencia. Entonces yo creo que ahí eso sería una pieza clave y fundamental. Y otra vez, y no significa que los agentes de seguros van a desaparecer, porque siempre se va a necesitar el toque humano, pero Bueno, sí creo que es un gran avance y si alguien puede lograr eso, híjole, yo creo que ahora sí como dicen, le pega de jonrón, ¿no? La buenísimo, saca del parque. nos has dado un uso muy interesante, ¿no? Que antes, la verdad que no lo había explorado, pero ayudaría bastante al corredor de seguros para, no sé, en Claro, base a una serie de preguntas y respuestas que brinde el asegurado o futuro asegurado, tú podrías, en, en- en relación a todo lo que te ha dado como información, podrías darle una lista de prioridades, ¿no? Incluso, digamos, por ejemplo, me invento un caso. Aquí el año pasado se estaba hablando mucho sobre el fenómeno del niño. sí, Entonces, si también la inteligencia artificial se alimenta de los problemas sociales que hay o fenómenos naturales con los cuales
se predice que puede llegar a cierto nivel, tal vez un seguro domiciliario, por ejemplo, podría tomar una prioridad en ese momento, de repente un seguro de vida o de salud también, ¿no? Pero va alimentándose, va viviendo en el tiempo, ¿no? Se va alimentando en el tiempo no solamente del cliente, sino del entorno, que es, regresando un poco a tu comentario que hiciste al comienzo, ¿no? Claro, totalmente. Y si te fijas, si te pones a ver, pues es algo que se debería hacer. O sea, las empresas, eso es la función del administrador de riesgos. El administrador de riesgos no es el que contrata los seguros. El administrador de riesgos es el que dice, a ver, yo entiendo cómo funciona esto, cómo funciona este negocio y entiendo que estamos expuestos a estos riesgos. Estas son las fuentes de riesgo. Estas son las posibilidades o probabilidades o porcentajes de que pueda ocurrir. Esta es la consecuencia que nos puede traer. Y ahora sí luego definen, me aseguro, no me aseguro, cómo me aseguro. Pues es lo mismo, pero en el caso de una persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es poderosísimo. Si llegamos a eso, eventualmente, híjole, yo creo que sería una utilidad muy, muy práctica. Y otra vez, no dejas de lado a la gente de seguros, porque yo creo que el toque humano, la parte humana, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Y es justo lo que le decimos a nuestros alumnos en APECOSE, que es una asociación peruana de corredores seguros, en donde brindamos eh, cursos para que puedan sacar su registro. Le decimos que la visión del corredor de seguros no es alguien que vende, sino es alguien que gestiona los riesgos y te ayuda a ver dónde lo puedes transferir, cuáles son los mejores planes, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente entonces la inteligencia artificial te puede ayudar. Hemos dado un paso más atrás, ¿no? Del uso en los seguros, sino nos atreveríamos a decir del uso en la gestión de riesgo primero, para identificarlos, administrarlos, gestionarlos y transferirlos, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo creo que debe ir mucho por ahí. Y otra vez, o sea, pensar mucho en todos los involucrados en la fórmula, ¿no? Para mí, digo, nosotros que desarrollamos tecnología, yo estoy muy en contra de desarrollar tecnología que sea meramente con un fin productivo. O sea, cuando piensas nada más en la productividad, híjole, pues sí, pero no. O sea, yo creo que cualquier herramienta tecnológica debe ayudarte a una, y si puede hacer las tres cosas, las tres cosas. Por ejemplo, en el caso de un agente de seguros, a que sea más productivo, sí, pero que le ayude a vender más, porque son vendedores, y por otro lado, que le ayude a dar un mejor servicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso debe ir junto. Y muchas veces pensamos en la tecnología simplemente como una cuestión de productividad. Y ahí es donde se desconecta. Y si le creas un poquito más y le pones un poquito más de tiempo a crear una estrategia y a pensar un poquito más en causas, consecuencias y demás, haces pequeños ajustes y puedes crear una solución que resuelva cuestiones de productividad, de servicio y que te ayude a vender al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hay que conectar todo eso, creo que es bien importante. Buenísimo. Sí, justo en la mañana estábamos hablando con Miguel Ángel, él tiene un tema tecnológico y decíamos un poco el tema es este poder incrementar tus ventas tal vez haciendo cross-selling con una mejor gestión de la información, ¿no? Con una Claro, mejor gestión de la información. Buenísimo. Muy bien, Raimundo. Ya para cerrar, la verdad que ha sido rápido el tiempo, siempre es muy grato conversar contigo. gracias. ¿Algún consejo que nos puedas dar a los que de repente todavía no hemos utilizado inteligencia artificial y para poder atrevernos a usarlo, sobre todo en el mercado asegurador? ¿Qué nos podrías decir? Pues yo, mira, muy fácil, o sea, yo creo que hay que empezar, hay que empezar a usarlo para una cuestión tuya. Por ejemplo, yo recomendaría entrarle al chat GPT, o sea, lo googleas, le pones chat GPT, empiézate a ver unos videitos en YouTube de qué es eso, cómo se come, cómo te puede ayudar, y no necesariamente en tu profesión, en el uso de los seguros, cómo te puede ayudar en general, en tu vida, cómo te puede ayudar. O sea, y le vas entendiendo, lo empiezas, vas adoptando. Hay tres fases en la adopción de tecnología: el adoptarlo, el adaptarte. O sea, primero lo adoptas, cuando lo empiezas cuando lo conoces, lo investigas, entonces vas adoptándolo. Te adaptas cuando lo vas haciendo parte de tu vida diaria, o sea, a ver, ya voy empezando a usar el celular para que me lleve a este lugar.
sí, los asistentes de navegación y demás que traes en tu celular o en el coche. Entonces, ya lo adaptas, te adaptas tú a esa tecnología y la última parte es el uso. Ahora sí, con lo que yo hago, cómo incorporo esta tecnología para mejorar mis ofertas, para mejorar lo que yo hago de forma profesional, ¿sí? Pero para poder hacer eso, pues primero no te puedes brincar las otras dos, porque no tienes ese background, no tienes ese contexto, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí creo que donde es donde muchas veces la gente se pierde. O sea, quiero usar inteligencia artificial en mi negocio, pero pues no tienes ni idea cómo usar la inteligencia artificial en tu día a día, no tienes o sea, no alcanzas a comprenderlo, ¿sí? Y eso en cualquier tecnología, no nada más en esta, ¿no? Entonces hay que adoptarla, conociéndola, investigándola, adaptarla cuando ya tus usos, tus prácticas, tus conductas diarias van de la mano o van evolucionando en conjunto con esa tecnología y cuando ya la empiezas a usar. Ahora sí, la uso para mejorar lo que hago, para mis ofertas, para mi negocio. Entonces, lo más sencillo y mi recomendación muy clara, pues es que la gente no le tenga miedo, que se empiece a meter, y que le ponga creatividad a esto. Yo creo que el entenderlo, pues es mucha educación y siempre estar investigando, tener esa inquietud en todo momento, ¿no? Buenísimo, Raimundo. Muchísimas gracias. Gracias por participar de esta sesión del día de hoy. Ha sido muy interesante el conversatorio y por tus reflexiones finales. Así que gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros y pueden volver a ver la repetición en nuestro canal de YouTube. Muchísimas